Por si alguien ha olvidado silenciar o apagar su móvil, se lo recuerdo ahora, por favor. Bien, el domingo anterior el pastor abordó los últimos versículos del capítulo 9, así que hoy empezaremos el capítulo 10, gracias hermano, del Evangelio según San Marcos. Pero como en el mes de marzo de este año yo abordé los primeros 12 versículos y prediqué 3 veces del tema matrimonio y divorcio, después de consultar con el pastor, tal como él lo avisó un poco antes, pensamos que sería mejor dejarle al pastor este tema. Ya a mí me habéis escuchado bastante sobre esto. Y así pues yo mientras tanto pasaría al siguiente párrafo, es decir, los versículos del 13 al 16 que tienen el título Dejad a los niños venir a mí. Así que estamos en Marcos, el Evangelio del Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Esperaré dos, 3 segundos más para que lo encontréis todos y daré lectura al texto. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. No es muy habitual que en el relato bíblico aparezcan niños, pero en estas últimas secuencias que hemos estudiado, sí. En el capítulo anterior, en el capítulo 9, cuando los discípulos discutían entre sí de quién había de ser el mayor entre ellos, apareció un niño y Jesús lo usó como ejemplo. En nuestro texto también aparece un niño. Por supuesto, esto no quiere decir que solamente en estas dos situaciones hubo niños alrededor del Señor. Por ejemplo, en el momento en cual el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces, fue un niño de entre los muchos presentes, porque dice la Biblia que había 5.000 hombres, aparte de niños y mujeres, había muchos niños, pero fue uno de esos niños presentes quien puso a disposición del maestro 5 panes y 2 peces. Y sobre esa merienda el Señor Jesús oró y la multiplicó. Pero en el Evangelio según Marcos, si no me equivoco, esta es apenas la segunda escena que menciona niños. Y los dos momentos son muy juntos, son muy cercanos uno al otro. La repetición de este detalle nos indica que debemos prestar máxima atención. Dios quiere transmitir algo a través de su palabra escrita y lo enfatiza por medio de la repetición, que es el medio habitual de enfatizar algo en la Biblia. Así que debemos prestar mucha atención y observar, entender y obedecer lo que el Señor nos comunica. Volvemos un poco al capítulo 9. En el capítulo 9, los discípulos habían discutido por el camino sobre quién había de ser el mayor entre ellos. En Marcos 9, 33 al 35 leemos, por ejemplo, Marcos 9, 33 al 35. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo:
Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. En el texto paralelo de Mateo encontramos un detalle que Marcos no nos da. Mateo 18, de 1 al 5. Dice así. Mateo 18, de 1 al 5. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos sobre qué discutían entre sí por el camino, Marcos nos dice que guardaron silencio, se quedaron callados. Pero Mateo escribe que los discípulos preguntaron a Jesús quién es el mayor de los cielos. Y aquí tenemos otra aparente contradicción, pero nosotros como buenos estudiantes de la Biblia sabemos que no hay contradicciones en la Biblia, sino que solamente aparentes contradicciones, sino que más bien se complementan. ¿Cuál es la idea ahí? Cuando Jesús hizo la pregunta, los discípulos, avergonzados, se quedaron callados y no respondieron nada. ¿Pero qué pensáis? ¿Se quedaron callados por el resto de su vida? ¿Y no hablaron nada hasta que murieron? Josué dice que sí. Bueno, no fue así. Se quedaron callados por un tiempo, pero en un momento dado, probablemente después de dar algunas vueltas, recordamos que estaban en una casa. Y si os acordáis, desde hace ya unos 2 años y medio aproximadamente, cuando hemos enseñado de la sanación del paralítico, esa casa tenía también un patio interior, lo más probable. Pues a lo mejor dieron algunas vueltas por la casa, por el patio, y al final se animan, confiesan y le dicen al Señor, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Nosotros hemos discutido, no nos hemos puesto de acuerdo, estamos avergonzados, pero ¿qué nos dices tú? ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Lo primero que Jesús hace en esa situación es sentarse. Hermano Elmo, ¿me puede traer por favor una silla? Esa era la posición oficial que los rabinos de aquel entonces tomaban cuando daban una enseñanza oficial. Gracias. Cuando un rabino daba una enseñanza oficial importante, lo primero que hacía era sentarse. Y los demás se quedaban de pie en honra, en respeto hacia el maestro. Tranquilos que no me voy a quedar sentado, me voy a levantar. ¿Perdón? No es necesario. Marcos 9, 35, 36 dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo. Hacemos un pequeño paréntesis. Y luego continúo con eso. Jesús en su misericordia infinita y en su paciencia para con sus discípulos, les contesta la pregunta. No les reprende diciéndoles, tal como bien merecían, pero muchachos, yo os hice un anuncio solemne. El anuncio más solemne que se ha hecho en la historia de la humanidad. Ese anuncio es de que el Hijo del Hombre, Dios hecho carne, Dios verdadero de Dios verdadero, el creador y el sustentador del universo, será escarnecido por la criatura caída pecaminosa y será muerto de la forma más horrenda que hay, pero que resucitará el tercer día. Y eso fue anunciado por los profetas desde hace siglos. Y el profeta Isaías, en el capítulo 53 de su libro, profetizó que ese Mesías
habría de recibir todo ese sufrimiento por el pecado de su pueblo, es decir, incluido vosotros. Y vosotros os peleáis entre vosotros por los tronos y los lugares de grandeza. Se lo hubieran merecido. Pero el Señor en su misericordia en ese momento no lo hace. Prefiere más bien invertir el tiempo, su energía y también la capacidad de entender de los discípulos para instruirlos, para enseñarles. Y la enseñanza que Jesús les da es con el ejemplo de un niño pequeño, a quien Jesús ve en la casa y a quien llama. Jesús estaba sentado y ve a un niño y le dice, ven, ven niño, ven. Estuve pensando en Lucas o en Noemí, pero como no han venido, pues me dirijo al niño más travieso de la congregación. Pensé también en Fabián, pero Fabián me va a estropear la ilustración. Así que le tengo aquí a Josué. Lo tomó en sus brazos, no lo tomé en mis brazos porque no creo que aguanta la silla con dos. No. Entonces, lo tomó en sus brazos. Gracias, puedo decirte, ya te he tomado en mis brazos. Nos imaginamos que lo he tomado en mis brazos. Jesús llamó a un niño. Ese niño vino por sus pies, obedeció. Era un niño obediente, no como nuestro niño. No como el nuestro. Mira, ese niño obedeció. El nuestro le tengo que llamar 3, 4, 5 veces para que al final se decida a venir. Es decir, ese niño lo más probable tenía como mínimo 2, 3 años. Porque si hubiera tenido menos, no podría venir. Pero tampoco tenía muchos años, no como Josué, porque si tuviera más de 5, 6 o 7 años, difícilmente encajaría la postura de tomarlo en brazos. Abrazarlo sí, a José le doy un abrazo, no hay ningún problema. Somos hermanos y aparte pues hay una confianza bastante avanzada entre nosotros, nos permitimos bromas y cosas. Pues un abrazo sí se lo doy, pero tomarlo en brazos no me imagino. Creo que la última persona que tomé en brazos, adulta, ya fue mi esposa. Pena que mi columna pues, no me lo permite volver a hacerlo. Bien. Vamos a volver al texto, nos dejamos de bromas. En esa postura, teniendo Jesús a ese niño en brazos, les da la instrucción con respecto a la grandeza en el reino de los cielos, que es al revés de como está en los reinos de este siglo. En los reinos de este siglo, los grandes mandan, oprimen, exigen. En el reino de los cielos, los grandes sirven, se humillan, se entregan. Pero este no es el tema de mi exposición de hoy. Esto ya lo vimos con nuestro pastor hace poco y también yo hablé algo de esto. Pero era necesario para hablar de esos pequeños, de ese pequeño que Jesús tenía en sus brazos. El versículo siguiente de Mateo 18 dice, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio y dijo, perdón, me he quedado un poco atrás con las diapositivas, es cuando lo tomó en brazos y ahora, esto, aquí, vale, gracias, perdón. Pues me ha distraído Josué. Las reclamaciones, la carta de reclamación, las hojas de reclamación se lo pedís a Josué luego. Por el despiste, sí. Mateo 18, 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y tranquilos, no explicaré el versículo porque ya lo hizo el pastor la semana anterior. Lo único que quiero resaltar es que Jesús dice, con respecto a ese niño que tenía en sus brazos, que es un pequeño que cree en mí. Alguno de estos pequeños que creen en mí.
Jesús tenía en sus brazos en este momento un niño de aproximadamente entre 3 y 6 años. Y teniéndolo en brazos, le dice a los discípulos, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, algunos de estos pequeños que creen en mí. Muchos creyentes y en muchas iglesias buenas creen que a los niños de esa edad simplemente se les tiene que entretener con historietas bíblicas, con manualidades, pintando a Jonás y al pez, coloreando a David y Goliat, cantando canciones infantiles cristianas, pero que para predicarles el Evangelio son demasiado pequeños para que lo entiendan. Se cree que se lo van a tomar a juego. No, si son demasiado pequeños para entender. Pero Jesús se refiere a ese niño de entre 3 y 6 años como a un verdadero creyente regenerado, uno de esos pequeños que creen en mí. Un nacido de nuevo. Hermanos, sobre todo los que sois padres, abuelos o maestros de escuela dominical infantil, a los niños pequeños no tenemos que entretenerlos con historietas bíblicas. A los niños pequeños no tenemos que entretenerlos pintando, recortando o cantando alguna canción cristiana infantil. A los niños pequeños tenemos que predicarles el Evangelio por medio de las historias bíblicas, las canciones, las manualidades y todo lo que hacen. Claro, no van a tener la capacidad de escuchar un sermón de Costel de 1 hora y 20 minutos. Bueno, no voy a llegar a 1 hora y 20, porque no quiero superar el récord del pastor. A los niños tenemos que predicarles el Evangelio en el lenguaje que nos puedan entender, a través de las herramientas que tenemos, pero tenemos que predicarles el Evangelio. En la iglesia de donde yo vengo, en Rumanía, el pastor de ella afirmaba que apenas a partir de los 12 años se les podía tomar en cuenta como para entender el Evangelio y creer. Pero cuando Jesús dijo, alguno de estos pequeños que creen en mí, tenía en sus brazos un niño de entre 3 y 6 años aproximadamente. Hermanos, no esperemos demasiado tiempo para evangelizar a nuestros niños, sino que desde lo más temprano les prediquemos el Evangelio de Cristo. Conocí una familia cristiana que oraba mucho por el hijo que tenían, para que Dios lo salve. El niño de unos 7 años les decía que él era salvo desde ya hace años. Pero ellos seguían orando por su salvación, en presencia del niño. Aunque reconocían que el niño daba evidencias de un cristiano. Se comportaba como un creyente. Pero a pesar de eso, seguían orando por su salvación. Hermanos, no hagamos esto. Si tu hijo o tu nieto o tu alumno de la escuela dominical te dice que él cree en Jesucristo y que se arrepintió de sus pecados y da los frutitos pequeños de creyente, trátalo como creyente. Bastantes luchas tendrá el niño cristiano con sus dudas y las dudas que Satanás traerá a su mente para que tú añadas más dudas. Tú, como cristiano maduro, como te gusta considerarte, tendrás que animarle en su tierna vida espiritual, en su tierna vida de creyente. Me dirás, es que luego se ponen a jugar y a pelear con sus hermanos, o mentir, o es perezoso con las tareas de las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me quieres decir que tú, cristiano maduro, como te gusta considerarte, nunca te has tomado la vida en juego?
¿Y nunca has sido perezoso con tus responsabilidades laborales, cristianos o familiares? ¿Nunca has mentido desde que eres creyente? No, hermano, es que a ver, es que no somos perfectos. Claro que sí, alguna que otra vez sí lo hice. Alguna que otra vez lo hiciste y contigo eres misericordioso y paciente, pero con el niño no lo eres, no lo estás. ¿Por qué contigo sí y con él no? Claro que no somos perfectos. No lo somos. Y ninguno lo seremos, sino solamente en la glorificación, en la presencia del Señor. Pero hablando de ahora y de aquí, repito, contigo eres misericordioso y no pretendes perfección espiritual. Pero si un niño te dice que es creyente, no lo tomas en serio como creyente, sino manifiesta perfección espiritual. Cuando estudiaba en el Instituto Apen, en Rumanía, eso fue no solamente el siglo pasado, sino el milenio pasado. Bueno, Apen, para quien no sabe, no soy tan viejo, es solamente que han cambiado hace poco el siglo y el milenio. Es una simple coincidencia, no soy tan viejo, ¿no? Pero no estudiaste en Apen el siglo y el milenio pasado. Y tampoco estuviste en Rumanía estudiando, así que, por favor, un poco leer las canas, respétalas. Bien, Apen es una misión internacional que se dedica, o al menos en esa época se dedicaba al evangelismo infantil. Y cuando estaba en esa escuela bíblica, escuchamos o leímos muchas historias de varios cristianos consagrados al Señor, ya eran adultos, algunos de ellos ya bien viejos, y contaban que se habían convertido a muy temprana edad, algunos de ellos a 6 años de edad, otros a 5 y otros incluso a 4. Y todos coincidían en una cosa: cuando fueron niños convertidos, los creyentes de sus iglesias no los tomaron en serio. Necesitaban ser alimentados espiritualmente, pero nadie los tomaba en serio. Son niños, juegan claro, como estamos en la iglesia y pues para contentar a sus padres y a los hermanos, a sus profesores de la escuela dominical, pues sí, dicen que han creído en Cristo. Y todos ellos confesaban, necesitábamos ser alimentados con palabra del Señor para nuestra edad, para nuestras necesidades, y no lo recibíamos porque no nos tomaban en serio. Que el Señor tenga misericordia de los creyentes de la Iglesia Bautista Bíblica de Móstoles y que no caigamos en el error de despreciar a algunos de esos pequeños que creen en Cristo, sino que seamos encontrados dando el alimento adecuado para cada creyente según su capacidad de entender, según su edad, según su necesidad, y así crecer todos en el conocimiento del Señor y en santidad. Que así nos ayude Dios. No he terminado el mensaje, he terminado el primer punto. Con eso con eso ya entramos en el texto de hoy. Ahora es cuando por fin llegamos a nuestro texto, Marcos 10, versículo 13. Y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Por el texto paralelo de Mateo sabemos que no se trataba de alguna superstición religiosa y tampoco de niños con alguna enfermedad que sus padres trajeron a Jesús para que los sanase. Cuando dice ahí que le presentaban niños para que los tocasen, no era un toque mágico que esperaban los padres de esos niños para que le vaya bien en la vida, o tampoco un niño que tiene cierta enfermedad y que Jesús lo toque y que se sane, sino que literalmente buscaban la bendición de Dios y sabiendo que Jesús
traía esa bendición de Dios. Presentaban sus niños para que Jesús los tocase, pusiera sus manos sobre ellos y oraba por ellos. Y de esa forma los niños eran bendecidos. Eso lo vemos en Mateo 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos los reprendían. El comentarista William Hendrickson dice que los niños que en esta ocasión le presentaron a Jesús eran infantes, eran niños muy pequeños, que sus padres o familiares cercanos traían cargando en sus brazos para que Jesús les bendiga y para que ore por ellos. De aquí y de otros textos que indican lo mismo, los bautistas entendemos que los niños pequeños no han de ser bautizados, sino presentados delante del Señor, orando por ellos y bendiciéndolos. Por eso los bautistas no bautizamos niños. Bueno, por este texto y muchos otros más. Hace unos 7, 8 años, un hermano presbiteriano, bueno, creo que la mayoría conocéis que los presbiterianos bautizan a los niños pequeños. Ese hermano, que también pues era amigo mío, trataba de convencerme de la validez de la práctica del bautismo de infantes y me compartió un estudio bíblico que él mismo había compartido en su iglesia. Y en un momento dado del estudio, ese hermano citó Lucas 2:22. Os invito a que busquéis Lucas 2:22, por favor. Dice así: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Se refiere a María, la madre del Señor, y José, el esposo de María, que trajeron a Jesús para presentarle al Señor. Y ese hermano decía, cuando dio esa cita, textualmente él dijo lo siguiente: no sé de dónde sacan los bautistas la práctica de presentar a los niños pequeños cuando tenía que bautizarles. A ver, estás leyendo un versículo que dice que presentaron a los niños y tú preguntas, contrariado, que de dónde sacamos los bautistas la práctica de presentarlos. Pues de aquí mismo. Sin comentarios. ¿De dónde? Pues del texto que acabas de leer, de Mateo 19:13 y de otros como estos. Pero, volviendo a nuestro texto otra vez, encontramos que los discípulos de Cristo, los siguientes apóstoles, los que llevarían la enseñanza de Cristo por todo el mundo, reprendieron a los que traían a los niños. En Marcos 10:13 leemos: y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. En la sociedad de aquel entonces los niños no eran muy tomados en cuenta. Y molestar a un rabino trayéndole niños era algo inapropiado. Quedaros ahí. El maestro tiene cosas más importantes. No tiene tiempo ahora para orar por unos muchachos, por unos infantes y bendecirlo. Dejadlo tranquilo, que tiene cosas mucho más importantes. Probablemente ese fue el pensamiento y la actitud de los discípulos. Quizá la intención era proteger a Jesús para que no lo sobrecarguen con cosas innecesarias. Quizá para ellos presentarles al Señor unos bebés para que orase por ellos y los bendijera era algo insignificante, una pérdida de tiempo. No sabemos con exactitud qué les motivó a los discípulos, pero es probable que fue así. Pero sí sabemos con exactitud cómo consideró Jesús la acción de ellos. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él.
Pocos fueron los momentos en los cuales Jesús se indignó o se airó con una ira santa. Pocos momentos. Muy probablemente los discípulos estaban convencidos que habían actuado bien, igual como cuando vieron a aquel que sacaba demonios en el nombre de Cristo y se lo prohibieron. Pero tanto en aquel momento como ahora estaban equivocados. Para Jesús, bendecir a unos infantes no era una pérdida de tiempo, sino un tiempo muy bien empleado. Aquellos padres o familiares que trajeron a sus pequeños a Jesús para que orase por ellos y los bendijera, hicieron muy bien. Hermanos, sobre todo aquellos que sois padres o abuelos, aunque también a los demás que desean ser padres en un futuro, ¿a quién o a qué acercaréis a vuestros pequeños? ¿Los traéis a los pies de Cristo en oración? ¿Los traéis a los cultos y actividades de la iglesia local? ¿Los traéis a los ministros de Cristo para que orasen por ellos y los bendijeran en la comunidad de la iglesia local? ¿O los dejáis en manos de YouTube Kids, dibujos animados y otras distracciones infantiles? ¿Dónde lleváis a vuestros niños? Hermanos, no dejéis para cuando serán más grandes, para cuando entenderán un poco más, sino traerlos cuanto antes a los pies de Cristo. Por supuesto, Cristo no está encarnado aquí en la Iglesia Bautista Bíblica de Móstoles, ni en la persona del pastor, ni en la persona de ninguno de nosotros. Pero Dios dio dones y autoridad a su siervo para ministrar delante de Dios y como un instrumento visible a través del cual Dios ofrece gracia. Yo sé que por los abusos de los falsos apóstoles y profetas modernos, se ha humanizado y minimizado en demasía el papel y la autoridad del pastor y de los ministros en la iglesia. Pero no es así. El pastor y los diáconos elegidos por la libre voluntad de los miembros de esta iglesia, aunque son hombres normales y corrientes con las mismas debilidades y luchas que todos los demás cristianos, han sido investidos por la providencia de Dios, que ha obrado a través de vuestros votos. Para ejercer la voluntad de Dios y para ser los instrumentos por medio de los cuales Cristo Jesús ministra su iglesia e imparte su gracia por medio de los sacramentos, que es el bautismo, la Santa Cena del Señor, también por la predicación de su palabra, por la oración pastoral y sacerdotal, etc. Hermanos, traed a vuestros pequeños a la iglesia. Traed a vuestros pequeños a los pies de Cristo. Traed a vuestros pequeños y presentadlos delante de Dios. Traed a vuestros pequeños para que los ministros de Cristo oren por ellos y los bendigan. Y alguno dirá, no, es que el mío llora mucho y molesta, hermano. Mejor espero que crezca un poco más y luego lo traeré. Mientras tanto, uno de los padres, pues nos quedamos con él en casa para que no moleste en la iglesia. Permíteme preguntarte, ¿lo mismo haces cuando se pone malito? ¿No lo llevas al pediatra para que no moleste llorando? ¿Lo mismo haces cuando se te acaba el permiso laboral por maternidad o por paternidad? ¿No lo llevas a la guardería porque ahí llora y molesta? ¿Y te sigues quedando con él en casa? Con venir al culto, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no haces lo mismo? ¿Por qué no lo traes aunque molesta y llora? Es un niño, llora. ¿Qué esperas? ¿Que predique? No, no va a predicar, ni va a cantar, va a llorar.
Si tu niño llora mucho y molesta, tenemos el anexo donde se puede escuchar y ver el culto. Pero no te prives ni a ti ni al niño de la bendición que Dios imparte en la congregación de la iglesia local. No te prives ni a ti ni al niño de la comunión cristiana. ¿Crees que el Señor aprobará que tú no vengas a los cultos y tampoco traigas al niño porque llora y molesta? Observa la reacción de Jesús. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Hermano, tu responsabilidad es traer a tu niño a los pies de Cristo, no impedírselo. ¿Quieres que se indigne el Señor contigo? No te aconsejo que lo hagas. Líbrenos Dios de tal cosa. Pero, ¿por qué fue la reacción de Jesús tan contundente? ¿Por qué se indignó cuando los discípulos reprendieron a los padres de los infantes? En Marcos 10:14 lo dice: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y mucha tinta, muchos sermones y muchos debates se han entregado para intentar hacer justicia a esta afirmación. Voy a exponer las 6 posturas que hasta ahora yo he oído. La primera, creo que es conocida por la mayoría de vosotros. Mafer, ¿me ayudas por favor con pantalla completa? La primera versión es de las religiones tradicionales, las que han defendido que el ser humano nace con el pecado original, es decir, con una naturaleza pecaminosa, que es una inclinación hacia el pecado, y también nacen bajo la culpa y condenación por la rebelión de nuestro padre Adán, pero que por medio del bautismo el bebé es libertado del efecto del pecado original y también es injertado en el pueblo de Dios y salvo. No voy a comentar nada de momento. La segunda versión es de los presbiterianos. Los presbiterianos niegan que el bautismo anula el efecto del pecado original, pero dicen que el bautismo confiere al bebé la misma bendición que la circuncisión a los israelitas. No les garantizaban la salvación eterna, pero los pone bajo las alas protectoras de Dios por estar en el pueblo del pacto. Y con respecto al pecado original coinciden con las iglesias tradicionales, con los católicos y ortodoxos. La tercera versión que he escuchado es la de la mayoría de los evangélicos. Muchos evangélicos, quizá la mayoría, afirman que los bebés nacen inocentes y que solamente heredan la naturaleza pecaminosa de Adán, es decir, la inclinación hacia el pecado, pero no heredan la culpa ni tampoco la condenación de éste. La cuarta versión. Otros, una minoría creo, afirman que los bebés, cuando nacen físicamente del vientre de su madre, nacen salvos, porque al mismo tiempo que nacen físicamente, nacen también espiritualmente, es decir, nacen del vientre de su madre, nacidos de nuevo. Pero por la práctica posterior del pecado, esos niños pierden la salvación y caen en estado de muertos espiritualmente y necesitan volver a nacer de nuevo una vez más para ser salvos. La quinta es que otros creen que los bebés nacen bajo el pecado original con todas sus implicaciones, naturaleza pecaminosa, culpa y condenación. Pero lo más probable, mientras el niño es demasiado pequeño para que pueda tener un mínimo de discernimiento, Dios en su misericordia pasa por alto su culpa y condenación en Adán, porque todavía no ha ejercido consciente y voluntariamente una rebelión contra Dios. Y la sexta y última, hay también algunos que dicen que los bebés son culpables y condenados en Adán y así permanecen a menos que sean convertidos y nazcan de nuevo. Es decir, si un niño muere pequeño, un bebé o
un aborto, pues muere bajo condenación. Sé que es mucho contenido, ¿verdad? Bueno, voy a abordar solamente 3 de esas opciones, las más habituales. La opción tradicional que dice que el ser humano nace con el pecado original, es decir, con una naturaleza pecaminosa, inclinación hacia el pecado, y también bajo la culpa y condenación por la rebelión de nuestro padre Adán, pero que por medio del bautismo el bebé es libertado del efecto del pecado original y también es injertado en el pueblo de Dios y salvo. La primera parte de la afirmación, la primera parte de esa creencia, con respecto a lo que es el pecado original, no voy a hacer ninguna referencia ahora, sino que me limitaré a reaccionar solamente al aspecto del bautismo. Y voy a reaccionar a esa postura con una cita bíblica. Hechos, capítulo 2, versículos 38 y 41. Hechos, capítulo 2, versículo 38 y 41. Después de la resurrección y ascensión del Señor y asimismo el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro está predicando y muchos de la audiencia se arrepienten y preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro, en el versículo 38 del capítulo 2 de Hechos, les contesta. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pasamos al versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quiénes se bautizaron? Los que recibieron la palabra, los que se arrepintieron, los que creyeron en el mensaje del Evangelio que Pedro estaba predicando. Por medio de esta cita vemos que el bautismo no es un acto por el cual somos libertados del pecado original cuando somos bebés, sino que el bautismo es un mandamiento de Dios para los que reciben el mensaje del Evangelio y como testimonio público de que han creído en Cristo y se han arrepentido de sus pecados. Se bautizan porque han creído en Cristo. Se bautizan porque han nacido de nuevo, porque si no, el bautismo no tiene ninguna validez. Es como si fuera un simple baño. La opción, creo yo, de la mayoría, ahora paso a la siguiente, de la mayoría de los que se denominan evangélicos es que el pecado original es un invento católico. Estos afirman que los bebés nacen inocentes y que solamente heredan la naturaleza pecaminosa de Adán, que es la inclinación hacia el pecado, pero no la culpa ni tampoco la condenación de éste. Y nuestro versículo, que hemos leído en Marcos capítulo 10, es una de las bases de estos hermanos, porque dice el Señor Jesucristo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Pero este versículo no dice en qué manera está afectado el ser humano en general por la caída en pecado de Adán. Ese versículo no habla del pecado original, si es una invención católica o es verdadera. El tercer grupo que quiero observar en esta mañana, o tarde, quizá 2:30 casi, es el grupo que creen que los bebés nacen bajo el pecado original con todas sus implicaciones. Naturaleza pecaminosa, culpa y condenación. Pero, dicen estos hermanos, lo más probable, no lo afirman con contundencia, sino que lo ponen como una alta probabilidad. Pero, dicen ellos, lo más probable, mientras el niño es demasiado pequeño para que pueda tener un mínimo de discernimiento, Dios en su misericordia pasa por alto su culpa y condenación en Adán
porque todavía no ha ejercido consciente y voluntariamente una rebelión contra Dios. Y la base de muchos, bueno, de algunos hermanos, porque he tenido pues, este deseo de escuchar varios de cada grupo, y algunos de ellos exponen como base bíblica a esa convicción Salmos 51:5, cuando David confiesa: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, sí, el pecado original existe, no es una invención católica, no es una doctrina que se la inventaron los católicos. Ahora, yo os pregunto, ¿es la confesión del salmista David una declaración doctrinal? Y algunos dirán: es lo que dice la Biblia, hermano, ¿qué más quieres? ¿No dice la Biblia esto? ¿He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre? Sí, estoy de acuerdo que está escrito en la Biblia. Pero en ese salmo, David escribe cuál fue su oración en un momento de arrepentimiento. David no escribe sobre qué es la doctrina bíblica del alcance del pecado de Adán. Y ahí pues ese hermano me contesta otra vez: pero hermano, a ver, David escribió inspirado por el Espíritu Santo. ¿Tú quieres negar lo que la Biblia dice? Claro que no. Y estoy totalmente de acuerdo que David escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y le pido a ese hermano que se ha calentado un poquito, que se relaje un poco, que tenga un poco de paciencia y que me deje terminar la idea. Y luego, si es necesario, me la refuta. Leamos también el Salmo 137, que es también un salmo inspirado por el Espíritu Santo. Os invito a que busquéis en el libro de Salmos, capítulo 137. Como es un salmo corto, lo vamos a leer completo. Salmos 137. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunas de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arasadla, arasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. El Salmo 137 es también palabra de Dios. Es también una oración, igual que la de David. ¿Estamos de acuerdo con la oración de David? Supongo que la mayoría de nosotros, o todos. Pero, ¿oraríamos como estos judíos? Ellos pidieron venganza de sus enemigos. Yo dudo que oraríamos así, porque Cristo nos enseñó perdonar y amar a nuestros enemigos. Pero el Salmo 137 es también palabra de Dios, ¿no? Amén. El Salmo 137, igual que el Salmo 51, relatan infaliblemente la oración de David en un momento de arrepentimiento y la oración de un grupo de judíos en Babilonia, pero no expresan la doctrina sobre un asunto.
repito la idea. El Salmo 137, igual que el Salmo 51 y que toda la Biblia, pero bueno, ahora nos referimos al Salmo 137 y Salmo 51, relatan infaliblemente, sin error, lo que David oró en un momento de arrepentimiento y lo que esos judíos oraron cuando estaban en Babilonia, cautivos. Pero no expresan la doctrina sobre un asunto. Relatan cómo oraron, pero esto no quiere decir que la oración de ellos fue perfecta doctrinalmente. Pudieron orar equivocadamente. Para entender las doctrinas bíblicas sobre cualquier tema, tenemos que ir principalmente a los libros o textos doctrinales y no a los libros históricos, poéticos o proféticos, aunque también en esos libros hay contenido de doctrina. Pero principalmente, para entender doctrina, tenemos que ir a los libros doctrinales, donde se definen la doctrina. En los libros poéticos, proféticos o los libros de historia bíblica, esas doctrinas en muchas situaciones son confirmadas por situaciones, por afirmaciones. Pero donde encontramos la definición de las doctrinas es en los libros doctrinales. ¿Cuáles son estos? Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, Hebreos. Son los libros que en general nos definen las principales doctrinas. Y los demás libros las confirman por medio de la historia, poesía y profecía. Y yendo rápido a Romanos 5, del 12 al 19, vemos cuál es el efecto de la caída de Adán en pecado. ¿Qué quiere decir ese del pecado original? Si queréis, nos podemos quedar con la pantalla. Yo voy a leer todo el texto y he resaltado en la pantalla solamente las porciones que nos hablan del alcance de la caída en pecado de Adán. Yo leeré todo el texto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por no solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que vemos en ese texto que el pecado original no es un invento católico. El pecado original nos habla de que a través del pecado de Adán, el pecado entró en el mundo y alcanzó a todos. Y con el pecado alcanzó la muerte, la condenación, la separación de Dios. En conclusión, a este punto, lo que estos hermanos afirman con respecto al pecado original es correcto. Y no porque lo dijo David en su oración en el Salmo 51, sino porque lo dice Pablo en Romanos, un libro eminentemente doctrinal.
Por medio de la doctrina escrita de Pablo, entendemos que la oración de David fue correcta doctrinalmente. Y así podemos juzgar. Pero no construimos la doctrina solamente en una oración o afirmación hecha por algún siervo de Dios en la Biblia. Si os acordáis, Elías, otro siervo de Dios, en un momento dado pidió que Dios le quite la vida. ¿Oraremos que Dios nos quite la vida porque pasamos por tribulaciones? No, pero si está en la Biblia y la oró un santo de Dios, un profeta, uno de los más eminentes del Antiguo Testamento, no copiaríamos la oración, aunque es del profeta Elías. Y ahora es cuando ese hermano que se calentó un poquito antes me dice, muy bien hermano, vale, entiendo que la doctrina del pecado original es bíblica, con todas sus implicaciones, a pesar de que la defienden los católicos y no muchos evangélicos. Fíjate, curiosidad. La defienden los católicos, pero no muchos evangélicos. Pero es bíblica porque está claramente definida en los libros doctrinales. Pero en este caso, porque dijo Jesús que de los tales es el reino de Dios. Bueno, la segunda parte de la afirmación de esos hermanos, de ese grupo, nos contesta a la pregunta. Ellos dicen que, vuelvo a leer de un principio, otros creen que los bebés nacen bajo el pecado original con todas sus implicaciones, naturaleza pecaminosa, culpa y condenación. Pero lo más probable, hasta que el niño es demasiado pequeño para que pueda tener un mínimo de discernimiento, Dios en su misericordia pasa por alto su culpa y condenación en Adán, porque todavía no ha ejercido consciente y voluntariamente una rebelión contra Dios. Y esta, si tenéis la curiosidad, es también mi postura. En conclusión, el niño es salvo, es lo que yo creo. El niño está en el reino de los cielos no porque no tiene pecado, no porque no es afectado por el pecado original, sino por la misericordia y la gracia de Dios y asimismo su justicia. ¿Y por qué digo también su justicia? Todos los relatos bíblicos sobre el juicio eterno nos hablan de un juicio basado en hechos conscientes. La salvación es por gracia, pero la condenación es por obras conscientes. Y voy a leer dos textos cortos, Mateo 7 del 21 al 23. Maffer, si me ayudas por favor, porque no tengo eso en pantallas. Mateo 7, 21 al 23, dice así. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. En Mateo 25, versículos 41 al 43, también el Señor Jesucristo habla del juicio eterno. Mateo 25, de 41 al 43. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Hechos conscientes. Los que son salvos por gracia, pero los que son condenados por obras conscientes. Por esto yo inclino a creer, aunque no encuentro en la Biblia una afirmación contundente, una definición doctrinal con principio y final definida, inclino a creer que lo más probable, hasta que el niño es demasiado pequeño, para que pueda tener un mínimo de discernimiento, Dios en su misericordia pasa por alto su culpa y condenación en Adán, porque todavía no ha ejercido consciente y voluntariamente una rebelión contra Dios. El tiempo no me permite exponer el versículo 15, porque de esa forma sí
sí que habría superado ese récord. Así que me limitaré simplemente a afirmar lo que también los comentaristas y pastores que consulté afirman. En el versículo 15 de nuestro texto, en Marcos 10, dice así: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aquí Jesús se refería a la humildad, la sencillez, la naturalidad con la cual un niño recibe el reino de Dios, igual que recibe todas las demás cosas. Y en conclusión, ahora sí, la conclusión del mensaje, leeré el versículo 16 de nuestro texto, donde dice: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, sobre esos niños pequeños, los bendecía. Quiera Dios que todos aquí presentes traigan a sus hijos a Cristo, para que ponga sus manos sobre ellos y los bendiga. Que dejen a los niños venir a Él, que no se lo impidan. No dejemos de predicarles el Evangelio a nuestros hijos, a nuestros niños, en el lenguaje y la forma adecuada para la edad de cada uno, pero que les prediquemos el Evangelio. Y si ellos se confiesan creyentes y dan frutos, frutos pequeños como evidencia de su conversión, frutos adecuados para la edad de cada uno, tomémosles en serio. En estas situaciones, esos pequeños necesitan ser fortalecidos y alimentados con la palabra de Dios para que crezcan en el conocimiento de Dios y en santidad. Quiera Dios que, sobre todos nosotros, hoy, aquí, por medio de su palabra predicada y aplicada en nuestras conciencias y en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu, Él ponga su mano sobre cada uno de nosotros y nos bendiga. Que así nos ayude Dios. Amén.